Sospechando que su empleada de limpieza era deshonesta, el millonario dejó la caja fuerte de la oficina abierta. Esa noche, al revisar las cámaras, quedó paralizado con lo que vio. Ramiro observaba la mansión desde el ventanal de su oficina, su mirada fría y calculadora recorriendo cada rincón de la propiedad. A sus 55 años, era un hombre acostumbrado a la soledad y a una vida de desconfianza. Su fortuna era inmensa, pero con el tiempo había aprendido que el dinero no compraba lealtad. Justo por eso, no confiaba en nadie, especialmente en los que trabajaban para él. No soportaba la idea de que alguien pudiera aprovecharse de su generosidad. Ese día, esperaba la llegada de una nueva empleada, una joven llamada Leticia. Era solo una muchacha de 25 años, pero le habían asegurado que era una trabajadora seria y honesta. La había contratado para que se encargara de la limpieza de la casa. Aunque él mismo dudaba de la honestidad de cualquier desconocido, estaba dispuesto a darle una oportunidad, siempre y cuando demostrara que era digna de su confianza. Cuando Leticia llegó, se presentó con una sonrisa tímida y una postura humilde. Llevaba un uniforme sencillo y el cabello recogido en una trenza, dando la impresión de alguien acostumbrada al trabajo duro. Ramiro la observó de arriba abajo, estudiándola sin disimulo. A primera vista, parecía una joven reservada y respetuosa, pero él sabía que las apariencias podían engañar. «Señor Ramiro, es un gusto conocerlo», dijo ella con voz suave, bajando la mirada en señal de respeto. Ramiro apenas asintió, cruzando los brazos sobre su pecho. «Espero que seas tan eficiente como dicen», respondió, con un tono de voz que no daba lugar a dudas. En su mansión, la eficiencia y la lealtad eran lo más importante, y no estaba dispuesto a tolerar errores. Leticia asintió rápidamente, nerviosa, pero decidida a demostrar su valía. Desde ese momento, comenzó a trabajar con dedicación, moviéndose con rapidez y en silencio por los amplios pasillos de la mansión. Su profesionalismo era evidente, y en cuestión de horas, los muebles y pisos brillaban de una manera que no había visto en mucho tiempo. A pesar de su eficiencia, Ramiro no podía evitar que algo en ella le resultara extraño. La observaba de reojo cada vez que pasaba cerca de su oficina, preguntándose si aquella apariencia inocente era solo una fachada. ¿Por qué una joven de su edad aceptaría un trabajo tan humilde en una mansión como la suya? Algo en su historia no cuadraba, y su naturaleza desconfiada no le permitía ignorar esa sensación. A lo largo del día, Ramiro se encontró pensando en ella más de lo que le gustaría admitir. No era usual que una persona captara su atención tan rápidamente, y eso lo molestaba. No quería encariñarse ni confiar en nadie, pero Leticia, con su discreta presencia, parecía desafiar su rígido control. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Ramiro se dirigió a su oficina y revisó las cámaras de seguridad que había instalado recientemente. No es que tuviera razones específicas para desconfiar de Leticia, pero su experiencia le había enseñado a ser precavido. Desde hacía años, había convertido la mansión en una fortaleza de seguridad, cada rincón vigilado por cámaras y sensores. Mientras revisaba las grabaciones del día, observó a Leticia trabajando diligentemente. La veía limpiar cada rincón con dedicación, pasando el paño por los muebles antiguos con cuidado, como si cada pieza fuera un tesoro. Aunque su trabajo era impecable, Ramiro no podía evitar que la duda creciera en su mente. En un momento de la grabación, la vio detenerse frente a una vitrina donde guardaba varios objetos personales. Leticia se acercó a una foto enmarcada en negro, colocada en una esquina de la estantería. Ramiro frunció el ceño. Aquella foto era de una mujer a quien él había amado en el pasado, un recuerdo que había guardado en silencio, sin compartir con nadie. Sin embargo, Leticia no mostró más interés en la fotografía y volvió a su tarea. Ramiro observó la escena en silencio, tratando de entender qué había sentido al verla tan cerca de su pasado. Algo en esa imagen parecía haberla capturado, pero no era suficiente para sus sospechas. Con un suspiro de frustración, apagó las cámaras y se dirigió a su dormitorio. Pero aquella noche, mientras intentaba dormir, no pudo evitar que la imagen de Leticia continuara rondando en su mente. Aunque no había hecho nada que justificara su desconfianza, una sensación extraña lo atormentaba. Era como si aquella joven le recordara algo que no podía definir, como una sombra que emergía de las profundidades de su memoria.
Ramiro estaba decidido a observarla de cerca. Si Leticia tenía algún secreto, él sería el primero en descubrirlo. Sabía que no podía dejar que el corazón se le ablandara, no después de haber aprendido tantas lecciones dolorosas. Esta vez, no cometería el error de confiar ciegamente. Al amanecer, mientras el sol iluminaba las ventanas de la mansión, Ramiro se preparaba para recibir otro día de vigilancia. Leticia había comenzado su jornada temprano, y desde la distancia, Ramiro la observó en silencio, preguntándose cuántos días tomaría descubrir si su nueva empleada era realmente de fiar. El plan estaba en marcha, y esta vez no permitiría que nadie cruzara los muros de su confianza tan fácilmente. A medida que pasaban los días, Ramiro continuaba observando a Leticia en silencio, con el mismo recelo de siempre. La joven trabajaba con diligencia y parecía casi invisible en la mansión, siempre en los lugares donde se necesitaba su presencia y desapareciendo al terminar su labor. Sin embargo, cuanto más la observaba, más crecía en él la sospecha de que había algo que no encajaba en esa calma aparente. Se negaba a creer que alguien pudiera trabajar en su hogar sin tener algún tipo de intención oculta. Su experiencia y las cicatrices emocionales del pasado le recordaban constantemente que confiar en los demás solo llevaba al sufrimiento. Fue entonces cuando, en un impulso para probar su lealtad, decidió poner a Leticia a prueba de una forma sutil pero efectiva. Eligió el día en que ella limpiaría su oficina para llevar a cabo su plan. Sabía que ese era el lugar donde guardaba sus objetos más valiosos y personales, incluyendo su cofre de seguridad. Ese cofre, que mantenía oculto en un armario cerrado, era uno de los lugares más vigilados de la mansión. Decidió dejarlo entreabierto, mostrando algunos billetes y documentos, de modo que pareciera que había sido descuidadamente olvidado. Ese día, antes de salir de la oficina, Ramiro se aseguró de que las cámaras de seguridad estuvieran activas y en posición para grabar cada movimiento de Leticia. Sabía que, si tenía algún interés en robar, aquella tentación sería demasiado fuerte como para resistirse. Además, ocultó una pequeña cámara adicional en una esquina, camuflada entre algunos libros, que grabaría en detalle cualquier gesto sospechoso de la joven, con el corazón latiendo con fuerza. Ramiro abandonó la oficina y esperó a que Leticia llegara. Observó desde la distancia cómo ella ingresaba al cuarto y comenzaba a limpiar, sin percatarse de que su jefe la vigilaba en cada segundo. Leticia, como siempre, realizó su trabajo con esmero, pasando un trapo húmedo por los estantes, ordenando papeles y arreglando cada objeto en su lugar. Ramiro observaba cada movimiento con ansiedad, convencido de que, en algún momento, sus sospechas serían confirmadas. Entonces, Leticia se acercó al armario donde él había dejado el cofre abierto. Ramiro se inclinó hacia la pantalla de su ordenador. Anticipando cada reacción, cada cambio en su expresión, observó cómo la joven detenía su mirada en el cofre, y el corazón le dio un vuelco. Ella se quedó quieta por unos instantes, como si estuviera evaluando la situación. Su rostro mostraba un destello de confusión, pero rápidamente volvió a su expresión serena. Para sorpresa de Ramiro, Leticia no tocó el cofre. Continuó limpiando alrededor, ignorando los billetes que sobresalían y evitando mirar los documentos en su interior. Ramiro frunció el ceño, sin entender su reacción. Cualquier otra persona habría aprovechado la oportunidad, pero ella ni siquiera mostró interés. Parecía como si el contenido del cofre no significara nada para ella. Sin embargo, mientras continuaba observando la grabación, algo inesperado sucedió. En un momento, Leticia volvió a acercarse al mueble, pero en lugar de tocar el cofre, se detuvo frente a la misma fotografía que había observado anteriormente. Esta vez, su reacción fue diferente. Ramiro notó que sus hombros se tensaban y su respiración se volvía más rápida. Con una delicadeza inusual, Leticia tomó el portarretrato entre sus manos y, de manera inesperada, comenzó a llorar en silencio, sus lágrimas resbalando por sus mejillas sin control. Ramiro se quedó paralizado. No entendía qué estaba sucediendo. La imagen en la fotografía era la misma mujer de siempre, aquella que él había amado profundamente en el pasado. Rosa, aquel amor que le había sido arrebatado de manera abrupta y dolorosa. ¿Por qué Leticia reaccionaba de esa manera? ¿Qué relación podría tener ella con esa mujer? Durante varios minutos, Leticia sostuvo la foto,
acariciando el marco como si intentara reconectar con algo o alguien. Su llanto era tan sincero y silencioso que Ramiro sintió un nudo en la garganta, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Se sintió invadido por una mezcla de emociones: desconcierto, compasión y, sobre todo, una extraña sensación de conexión. Sin embargo, en lugar de responder a ese impulso de consuelo, su desconfianza aumentó. ¿Qué podía significar todo aquello? ¿Era posible que Leticia conociera a Rosa? ¿Por qué mostraba tanto dolor al ver aquella fotografía? Ramiro sabía que no podía ignorar lo que acababa de presenciar. Necesitaba respuestas. Esa noche, mientras revisaba una y otra vez la grabación, se convenció de que al día siguiente confrontaría a Leticia. No podía soportar quedarse con la duda, ni podía permitir que aquella joven removiera en él sentimientos tan antiguos y profundos. Quería entender de una vez por todas quién era Leticia y por qué aquella imagen tenía un efecto tan fuerte sobre ella. De camino a su dormitorio, Ramiro sintió que el aire en la mansión se volvía cada vez más pesado. Sabía que, al enfrentarla, abriría puertas hacia el pasado que había intentado cerrar durante muchos años. Pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que había llegado el momento de enfrentar esos recuerdos y de descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Al amanecer, Ramiro estaba decidido, con el primer rayo de sol que iluminó la mansión. Se levantó con una determinación que hacía tiempo no sentía. Iba a enfrentarse a Leticia y a obtener las respuestas que tanto necesitaba. Ramiro esperó pacientemente en su oficina, con los ojos clavados en la puerta, aguardando la llegada de Leticia. Su mente estaba llena de preguntas que lo carcomían por dentro. ¿Qué relación podría tener aquella joven con su pasado? La imagen de Leticia llorando frente a la foto de Rosa lo había dejado desconcertado, y, aunque intentaba mantener la compostura, sabía que esta conversación removería emociones y recuerdos que él mismo había intentado olvidar. Finalmente, Leticia llegó puntual, como siempre. Al verla, Ramiro notó el aire de serenidad que transmitía, pero también percibió una ligera tensión en sus gestos. Quizás ella también sabía que algo inusual estaba por suceder. La joven entró en la oficina, sosteniendo el balde y los implementos de limpieza, pero al notar la mirada fija de su jefe, dejó todo a un lado, inquieta. «Leticia, necesito hablar contigo», dijo Ramiro. Su voz firme, pero en un tono que dejaba entrever cierta vulnerabilidad. Ella lo miró a los ojos, sorprendida. «Claro, señor Ramiro. ¿En qué puedo ayudarle?», respondió, intentando disimular su nerviosismo. Ramiro se tomó un momento para estudiar su rostro, buscando alguna señal que pudiera darle una pista sobre lo que había visto. Finalmente, respiró hondo y continuó. «Ayer vi algo que me llamó la atención», dijo él sin rodeos. «Te vi llorando frente a una foto en mi oficina. Quiero saber por qué». Leticia palideció al instante, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Se mordió el labio, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Pero finalmente decidió hablar con la verdad. Esa foto», comenzó ella, su voz temblorosa. «La mujer en la foto es mi madre. Su nombre es Rosa». Ramiro sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Aquella simple frase, tan llena de significado, lo había golpeado con una fuerza que no esperaba. Rosa, el amor de su vida, la mujer a quien había perdido hacía 25 años, era la madre de Leticia. No podía creerlo, pero, al mismo tiempo, todo encajaba. Su mente comenzó a procesar la información rápidamente, mientras recordaba con claridad los momentos que había compartido con Rosa, el amor que habían tenido y cómo habían sido separados de forma tan abrupta. «¿Rosa?», susurró Ramiro, casi para sí mismo, incapaz de ocultar la emoción en su voz. «¿Cómo es posible?». Leticia, al ver la confusión y la vulnerabilidad en el rostro de su jefe, se sintió conmovida, pero también temerosa de lo que aquella conversación podría desenterrar. Se armó de valor y continuó. «Mi mamá siempre me hablaba de un hombre al que amó mucho en su juventud, pero que tuvo que dejar atrás porque sus padres no la aceptaron. Ese hombre era de una familia rica y poderosa que nunca aprobaría su relación. Ella nunca me dio muchos detalles, solo me decía que fue un amor verdadero que se rompió por las circunstancias. Y, cuando vi la foto aquí,
en su oficina, no pude evitar sentir. Su voz se quebró y bajó la mirada, intentando contener las lágrimas. Señor Ramiro, esa es la única foto que tengo de ella con usted, y nunca imaginé que la encontraría aquí. Ramiro escuchaba cada palabra como si fueran fragmentos de un sueño del que no quisiera despertar. La historia de Leticia le parecía surrealista, pero sabía que todo lo que ella decía era cierto. Ahora lo entendía todo. Rosa había desaparecido de su vida sin que él supiera el verdadero motivo, y en algún lugar del camino había dado a luz a una hija que ahora trabajaba en su propia casa, sin que él lo supiera. Leticia, dijo él, su voz apenas un susurro. Yo no sabía nada de esto, mis padres. Ellos me dijeron que Rosa me había dejado, que no le importaba. Yo nunca supe que estaba embarazada. Si lo hubiera sabido, jamás la habría abandonado. Leticia asintió, sin saber qué decir. Aquella conversación había revelado una verdad que ella misma desconocía hasta ese momento. Aunque su madre nunca le había hablado de Ramiro en detalle, Leticia entendía ahora que había mucho más detrás de la historia que su madre le había contado. Mi madre está muy enferma, continuó Leticia, bajando la voz. Por eso tuve que aceptar este trabajo. Dejé mis estudios para poder cuidarla y cubrir sus tratamientos. Ella no tiene a nadie más, y yo haría cualquier cosa por ella. Las palabras de Leticia resonaron en el corazón de Ramiro. La imagen de Rosa, frágil y enferma, lo golpeó con una intensidad que no esperaba. Sentía una mezcla de dolor y culpa, una culpa profunda por no haber estado allí para Rosa, por no haber conocido a su propia hija, y por permitir que las decisiones de su familia destruyeran lo que él alguna vez había considerado el amor de su vida. Quiero conocerla, dijo Ramiro de repente, sus ojos fijos en Leticia. Quiero ver a Rosa, no puedo permitir que todo termine así. Leticia lo miró con sorpresa y, después de un momento de vacilación, asintió lentamente. Sabía que su madre merecía respuestas, al igual que Ramiro, quizás, después de tantos años de separación y sacrificio. Ese encuentro sería una oportunidad de sanación para ambos. Si usted quiere, puedo llevarlo a verla, ofreció Leticia en voz baja. Estoy segura de que ella también querrá verlo. Ramiro asintió, tratando de procesar la emoción que lo invadía. No sabía qué le diría a Rosa, ni cómo enfrentaría todos los años perdidos, pero estaba decidido a intentarlo. Después de tantos años de soledad y de desconfianza, sentía que tenía una nueva oportunidad, una última oportunidad para corregir los errores del pasado y para dar a Leticia la vida que ella merecía. Ese día, cuando Leticia salió de la oficina, Ramiro se quedó sentado en silencio, sus pensamientos consumidos por la imagen de Rosa y la promesa de aquel reencuentro. Sabía que el camino que estaba a punto de emprender no sería fácil, pero en su corazón, algo le decía que era el comienzo de algo importante, de algo que cambiaría su vida para siempre. Ramiro se preparó para el encuentro con Rosa con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Aquella noche apenas había dormido. Sus pensamientos, consumidos por la idea de ver nuevamente a la mujer que había marcado su vida, habían pasado 25 años desde la última vez que la vio, y ahora se encontraba frente a la posibilidad de reconciliarse con ella, de enfrentar sus errores y, quizás, de encontrar una segunda oportunidad en su vida. Sin embargo, también estaba consciente de que aquel encuentro removería viejas heridas y recuerdos que podrían no ser fáciles de enfrentar. Leticia llegó temprano esa mañana, con una expresión seria pero decidida en su rostro. Llevaba puesto un abrigo viejo y, en las manos, sostenía una pequeña bolsa donde guardaba algunas cosas personales. Sin decir mucho, le indicó a Ramiro que la siguiera. El viaje fue silencioso. Ambos estaban sumidos en sus propios pensamientos. Leticia sabía que este encuentro podría cambiar sus vidas para siempre, mientras que Ramiro intentaba calmar los nervios y preparar su corazón para lo que estaba por venir. Cuando llegaron al modesto barrio donde vivía Rosa, Ramiro sintió un golpe de realidad. Había imaginado tantas veces su vida idealizada junto a Rosa, con una familia feliz, pero nunca había pensado en la dura realidad que ella podría haber enfrentado en todos esos años. La casa era pequeña, con paredes descascaradas y un jardín sin cuidar que reflejaba las dificultades de los últimos años.
El simple hecho de ver el lugar le hizo comprender lo mucho que ella había sacrificado. Leticia lo condujo hasta la puerta y, antes de abrir, lo miró con una expresión de advertencia. «Mi mamá», empezó a decir, con la voz algo temblorosa, «no está bien de salud. Le ha costado mucho salir adelante. Especialmente después de que yo dejé de estudiar para poder trabajar y cuidarla». Ramiro asintió, tomando aire profundamente. No estaba preparado para verla en esas condiciones, pero sabía que necesitaba enfrentarlo. Leticia abrió la puerta y lo invitó a pasar. El interior de la casa estaba oscuro y olía a medicamentos, pero también tenía una calidez que Ramiro no había sentido en mucho tiempo, como si aquel pequeño espacio fuera testigo de todo el amor y sacrificio que madre e hija habían compartido. En el centro de la habitación, recostada en un sillón desgastado, estaba Rosa. Su rostro reflejaba los años de lucha y dolor, pero a pesar de las arrugas y el desgaste, aún mantenía esa mirada suave y compasiva que Ramiro recordaba tan bien. Al verlo entrar, Rosa se quedó en silencio, sus ojos abiertos de par en par, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Ramiro sintió un nudo en la garganta y, sin poder contenerse, se acercó lentamente. No sabía qué decir, cómo empezar, cómo se enfrenta uno a un amor que ha estado ausente por tanto tiempo, a un pasado lleno de errores y arrepentimientos. Sus palabras parecían haber desaparecido, y en su lugar, el silencio hablaba por ellos. «Rosa», murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. «No sabes cuánto he deseado este momento, cuánto he pensado en ti durante todos estos años». Rosa lo miró con ojos llorosos, y una leve sonrisa se formó en sus labios, aunque su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y resignación. «Ramiro», respondió ella con voz débil, «pensé que jamás volvería a verte». El silencio volvió a caer sobre ellos, mientras ambos se miraban, dejando que las emociones fluyeran sin necesidad de palabras. Leticia, de pie a un lado, observaba la escena con un nudo en el estómago. Ver a su madre y a Ramiro juntos, después de todo lo que su madre le había contado, era algo que nunca habría imaginado posible. Después de un largo momento, Rosa se atrevió a romper el silencio. «Nunca te conté», dijo, mirando a Ramiro con un brillo de nostalgia en sus ojos. «Nunca te conté que, después de que nos separaron, descubrí que estaba esperando un hijo tuyo». Ramiro cerró los ojos, sintiendo una mezcla de dolor y culpa. Durante años, él había vivido creyendo que Rosa lo había abandonado, que no lo amaba lo suficiente para luchar por él, pero ahora comprendía la verdad. Su amor había sido más fuerte de lo que él había imaginado. Había estado dispuesta a criar sola a su hija, enfrentando la adversidad y el desprecio de la familia de Ramiro. «Rosa, yo no sabía nada», respondió él, su voz quebrada. «Me hicieron creer que tú me habías dejado, que no querías estar conmigo. Si hubiera sabido de Leticia, de todo lo que estabas pasando, jamás te habría dejado sola». Rosa asintió con tristeza, como si entendiera que el destino los había separado de forma cruel e injusta. A pesar del tiempo y de las heridas, Ramiro sabía que aún quedaba una chispa de aquel amor que alguna vez habían compartido. «Hice lo mejor que pude», dijo Rosa, mirando a su hija con ternura. «Leticia es todo lo que tengo, y ha sido mi fortaleza todos estos años». Ramiro la miró, asombrado por la fortaleza que aquella mujer había demostrado. Sentía un profundo respeto y admiración, mezclados con el dolor de no haber estado a su lado para apoyarla. «Rosa», dijo finalmente, con determinación, «quiero ayudarte, quiero hacer todo lo que esté en mis manos para que tengas la vida que mereces, y quiero recuperar el tiempo perdido, con las dos». Rosa, emocionada, asintió en silencio. Leticia se acercó a su madre y la abrazó, como si ese momento sellara el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Aquel día, la promesa de Ramiro no era solo un acto de bondad, sino un compromiso para redimir sus errores y recuperar el amor que había dejado escapar. El reencuentro fue breve, pero para Ramiro fue suficiente. Sabía que, a partir de ese momento, debía hacer todo lo posible para cambiar sus vidas. A pesar de los años perdidos y el dolor acumulado, sentía que había una oportunidad de reconciliación y de formar una familia, la familia que nunca imaginó que tendría.
Cuando salió de la casa de Rosa junto a Leticia, su determinación era firme. Haría todo lo necesario para cuidar de ambas, para ofrecerles un futuro mejor y asegurarse de que jamás volvieran a enfrentar las dificultades que habían vivido en el pasado. Era una promesa que brotaba de lo más profundo de su ser. Una promesa que, esta vez, estaba decidido a cumplir. Después de aquel emotivo encuentro con Rosa, Ramiro regresó a su mansión sumido en una mezcla de emociones difíciles de procesar. Aunque había sido breve, el reencuentro con el amor de su juventud había despertado recuerdos y heridas que creía enterradas. Se sentía abrumado por una sensación de pérdida y arrepentimiento que lo acompañó durante toda la noche, impidiéndole descansar. No dejaba de pensar en cómo su vida habría sido diferente si él y Rosa hubieran podido estar juntos. Si él hubiese sido más valiente para luchar por su amor en lugar de dejarse manipular por su familia. A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a iluminar la mansión, Ramiro decidió que ya era hora de enfrentar sus propios demonios. No podía seguir viviendo en el pasado, pero tampoco podía ignorar los errores que había cometido. Tomó un álbum de fotos antiguo, uno que rara vez abría, y se permitió recordar aquellos días en que Rosa era parte de su vida. Aquellos días en los que ambos soñaban con un futuro juntos, sin saber que el destino les deparaba un camino tan distinto. Ramiro recordó con claridad el momento en que la conoció. Ella era una mujer alegre, con una risa contagiosa y una energía que iluminaba cualquier lugar en el que se encontrara. A pesar de provenir de una familia humilde, Rosa siempre tuvo una elegancia natural que lo había cautivado desde el primer instante. Él era joven y ambicioso, y aunque su familia no aprobaba su relación, se había enamorado perdidamente de ella. En esos tiempos, Ramiro creía que el amor podía superar cualquier obstáculo, que su relación con Rosa era fuerte y resistente. Sin embargo, la influencia de sus padres fue más poderosa de lo que había anticipado. Ellos, obsesionados con el estatus y la reputación, le advirtieron que una relación con una mujer de origen humilde sería una deshonra para la familia. Bajo la presión de sus padres, Ramiro comenzó a distanciarse de Rosa, hasta que un día, ella simplemente desapareció de su vida. Al principio, él la buscó desesperadamente, pero su familia lo convenció de que ella lo había dejado por voluntad propia. La manipulación fue tan sutil que, con el tiempo, Ramiro llegó a creer en esa versión de los hechos. Ahora, al recordar todo aquello, sintió una ira profunda, no solo contra sus padres, sino también contra sí mismo por haber sido tan débil y manipulable. Había perdido al amor de su vida y, lo que era peor, había perdido la oportunidad de conocer a su hija, de ser parte de su vida desde el principio. Mientras continuaba revisando el álbum, una fotografía en particular llamó su atención. Era una foto de ambos, tomada durante una tarde de picnic en el campo. La expresión en el rostro de Rosa era de pura felicidad, y Ramiro no pudo evitar que un nudo se formara en su garganta al ver cómo sus propios ojos brillaban de alegría en aquella imagen. ¿Cómo era posible que hubiera permitido que su familia destruyera algo tan hermoso? La culpa lo invadió, y una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla. Había pasado demasiados años endureciendo su corazón, negándose a sentir, y ahora, de repente, todo aquel dolor reprimido salía a la superficie. En ese momento, Leticia tocó a la puerta de su oficina, interrumpiendo sus pensamientos. Al verla, Ramiro intentó recomponerse y se limpió las lágrimas rápidamente, como si intentara ocultar cualquier rastro de vulnerabilidad. ¿Puedo pasar?, preguntó Leticia con voz suave. Sí, claro, adelante, respondió Ramiro. Intentando sonar firme, Leticia entró en la oficina y lo miró con una expresión comprensiva. Desde el reencuentro con su madre, algo había cambiado en ella, aunque todavía mantenía cierta distancia. Su actitud hacia Ramiro parecía haber suavizado un poco. Quería agradecerle por lo que hizo por mi mamá ayer, dijo Leticia, sentándose en la silla frente a él. Ella realmente se alegró de verlo, aunque ha sufrido mucho. Siempre me habló de usted con cariño. Ramiro asintió, sintiendo que las palabras le faltaban. La situación era demasiado compleja y cargada de emociones para expresarla con simples frases. Leticia, comenzó, titubeante. No tienes idea de cuánto lamento todo lo que pasó. Si hubiera sabido lo que mi familia estaba haciendo. Si hubiera sabido sobre ti,
sobre todo lo que tuvieron que enfrentar, habría hecho las cosas de otra manera. Leticia lo miró en silencio, asimilando sus palabras. Ella no conocía toda la historia, pero sabía que su madre había sacrificado mucho por ella, y en su interior siempre había sentido cierta rabia y resentimiento hacia el hombre que la había abandonado. Sin embargo, al verlo ahora, vulnerable y lleno de remordimiento, su perspectiva comenzó a cambiar. «Entiendo que fue una situación difícil», respondió ella, con un tono más suave de lo que esperaba. «Mi mamá siempre me enseñó a perdonar, y, si ella ha sido capaz de hacerlo, creo que yo también puedo intentarlo». Las palabras de Leticia tocaron el corazón de Ramiro de una manera que nunca hubiera imaginado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza, como si realmente tuviera la oportunidad de hacer las cosas bien. Sin embargo, sabía que las palabras no bastarían. Necesitaba demostrar, con acciones, que estaba dispuesto a enmendar sus errores. «Quiero ayudarlas, Leticia», dijo Ramiro, con una determinación renovada. «Quiero asegurarme de que tú y tu madre tengan una vida digna. Sé que es poco comparado con lo que les he quitado, pero es lo mínimo que puedo hacer». Leticia asintió, agradecida, aunque aún con cierta cautela en su mirada. Sabía que el camino hacia el perdón y la reconciliación no sería fácil, pero también sentía que, por primera vez, estaba abriendo una puerta hacia una nueva vida. «Gracias, señor Ramiro», respondió ella, con una leve sonrisa. «Creo que, al final, eso es lo que mi mamá siempre quiso, que nos encontremos y que podamos ser una familia, aunque sea de una forma diferente». Ramiro sintió una paz interior que no había experimentado en años. Sabía que el proceso de redención apenas comenzaba, pero estaba dispuesto a hacer lo necesario para ganarse el perdón y el amor de las dos mujeres que, ahora entendía, habían sido lo más importante en su vida. Cuando Leticia salió de la oficina, Ramiro se quedó en silencio, mirando la foto de Rosa una vez más. Aquella imagen, que antes solo le recordaba un amor perdido, ahora se había convertido en un símbolo de esperanza. Tenía una segunda oportunidad, y esta vez no dejaría que el orgullo ni el miedo lo alejaran de su familia. Ramiro estaba decidido a cumplir su promesa y brindar a Rosa y Leticia el apoyo y la estabilidad que tanto merecían. Ese mismo día organizó una cita con el mejor médico de la ciudad para que evaluara la condición de Rosa. Sabía que no podía cambiar el pasado ni borrar los años de sufrimiento que ella había soportado, pero sí podía asegurarse de que el tiempo que le quedara estuviera lleno de cuidados y tranquilidad. La mañana de la consulta, Ramiro llegó a la casa de Rosa para llevarla al hospital. Cuando entró, la encontró en la sala, sentada en su sillón habitual, y, aunque su rostro mostraba los estragos de la enfermedad, había en sus ojos un destello de alegría que le devolvió a Ramiro una sensación de paz que no experimentaba desde hacía años. Leticia, atenta, ayudaba a su madre a levantarse y a prepararse para la consulta. «¿Lista, Rosa?», preguntó Ramiro, acercándose con una sonrisa suave. Rosa asintió, y con esfuerzo, se puso de pie. Su fragilidad lo conmovió profundamente, y en ese momento comprendió cuánto había tenido que enfrentar ella sola. Con delicadeza, tomó su brazo para ayudarla a caminar hacia la puerta. A su lado, Leticia los observaba, tratando de ocultar su preocupación, y al mismo tiempo sintiendo una sensación de alivio al ver cómo su madre recibía finalmente el apoyo que tanto había necesitado. El camino hacia el hospital fue tranquilo, pero cargado de emociones contenidas. Rosa observaba por la ventana, como si cada paisaje fuera un recuerdo de su vida pasada, mientras Ramiro la miraba de reojo, preguntándose cómo sería su vida ahora, si nunca la hubiera perdido. Leticia, sentada en el asiento trasero, veía a sus padres, aunque nunca los había imaginado juntos, y experimentaba una mezcla de sentimientos que oscilaban entre la gratitud y la tristeza. Cuando llegaron al hospital, Ramiro se encargó de todos los detalles. Los médicos recibieron a Rosa con amabilidad y, después de un rato en la sala de espera, finalmente permitieron que él y Leticia la acompañaran. El diagnóstico no fue fácil de escuchar, pero al menos Ramiro tenía la certeza de que ahora contaban con los recursos necesarios para darle la mejor atención posible. Después de la consulta, Ramiro sugirió que fueran a comer a un restaurante cercano. Quería compartir más tiempo con Rosa y Leticia. Deseaba conocer más sobre sus vidas, las cosas que habían vivido, sus sueños
y los momentos que él se había perdido, Rosa, aunque cansada, aceptó con una sonrisa tenue, agradecida por los gestos de cariño y preocupación que él mostraba. Durante la comida, los tres compartieron una conversación llena de momentos de nostalgia. Rosa, aunque algo reticente al principio, comenzó a abrirse y a recordar anécdotas de su juventud, algunos momentos que había pasado con Ramiro cuando aún eran jóvenes y soñadores. Leticia escuchaba con atención, como si estuviera redescubriendo a su madre, conociendo aspectos de su vida que nunca había imaginado. «¿Recuerdas aquel parque donde solíamos encontrarnos?», dijo Rosa, esbozando una sonrisa melancólica. «Siempre decías que era nuestro lugar secreto». Ramiro asintió, devolviéndole la sonrisa. «Claro que lo recuerdo. Aquel parque tenía una magia especial. Solíamos pasar horas hablando de nuestros sueños, imaginando cómo sería nuestra vida juntos. Al menos pude cumplir uno de esos sueños», respondió Rosa, lanzando una mirada cariñosa a Leticia. «Ser madre fue lo más hermoso que me ha pasado. Aunque fue duro hacerlo sola». Leticia tomó la mano de su madre, dándole un apretón en señal de apoyo. Ramiro, al ver ese gesto, sintió un nuevo golpe de remordimiento. No podía dejar de pensar en todo el tiempo que había perdido y en cómo Rosa había tenido que enfrentar cada obstáculo sin su ayuda. Sin embargo, también sabía que ahora tenía la oportunidad de cambiarlo todo, de reconstruir su relación con ambas. «Rosa», dijo Ramiro con voz seria, «sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero asegurarme de que el futuro que tengan tú y Leticia sea diferente. Quiero que ambas cuenten conmigo en todo lo que necesiten». Rosa lo miró, y por un instante pareció dudar. Sabía que Ramiro tenía buenas intenciones, pero también había aprendido, a lo largo de los años, a no depender de nadie más que de sí misma y de su hija. A pesar de eso, el brillo en los ojos de Ramiro y la sinceridad en sus palabras la conmovieron. «Gracias, Ramiro», dijo ella finalmente. «No sabes lo que significa para mí escuchar eso, aunque, después de tanto tiempo, es difícil volver a confiar en alguien». Ramiro asintió, comprendiendo el dolor detrás de sus palabras. «Lo entiendo, Rosa, y no te culpo. Solo quiero demostrarte que esta vez estoy aquí para quedarme, para ti y para Leticia». Después de un rato más de conversación, Rosa comenzó a mostrarse cada vez más cansada, por lo que decidieron regresar a su hogar. Durante el trayecto, Ramiro se ofreció a arreglar algunos problemas en la casa y a cubrir los gastos médicos para que ella pudiera recibir el tratamiento necesario. Aunque en un principio Rosa dudó, Leticia la convenció de aceptar la ayuda. Sabía que su madre había sido fuerte durante muchos años, pero también entendía que ahora necesitaban el apoyo que Ramiro ofrecía. Al llegar a la casa, Ramiro ayudó a Rosa a acomodarse en el sillón, asegurándose de que estuviera cómoda. Rosa le agradeció en silencio, y él, con un gesto afectuoso, le tomó la mano por un momento. En esos ojos cansados y envejecidos, aún podía ver a la mujer fuerte y valiente que había amado, y en su corazón sintió que el amor que alguna vez compartieron no había desaparecido del todo. Antes de irse, Ramiro se dirigió a Leticia y la miró con una expresión solemne. «Voy a encargarme de todo, Leticia. A partir de hoy, ni tú ni tu madre estarán solas. Esta es una promesa que no voy a romper». Leticia asintió, y aunque aún sentía algunas reservas, no pudo evitar un sentimiento de alivio al saber que ya no cargaría sola con toda la responsabilidad. En su interior, sabía que Ramiro estaba dispuesto a enmendar sus errores y que, finalmente, su madre y ella tendrían una oportunidad de vivir sin las preocupaciones que las habían atormentado durante tantos años. Cuando Ramiro se despidió y salió de la casa, el sol comenzaba a ocultarse, cubriendo el vecindario en un suave resplandor dorado. A medida que caminaba hacia su coche, sentía que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado una razón para seguir adelante. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y complicado, pero también entendía que estaba dispuesto a luchar cada día para ganarse el perdón y el amor de aquellas dos mujeres que, en silencio, habían dado sentido a su vida. Con el paso de los días, la presencia de Ramiro en la vida de Rosa y Leticia se volvió más constante y significativa. Cumpliendo su promesa, comenzó a ocuparse de los gastos médicos de Rosa y a supervisar de cerca su tratamiento. Además, aprovechó cada oportunidad para pasar tiempo con ambas.
deseando recuperar el tiempo perdido y fortalecer el vínculo que poco a poco estaba formando con su hija. Leticia, aunque al principio se mostró cautelosa, empezó a aceptar la ayuda de Ramiro con una mezcla de gratitud y curiosidad. Nunca había imaginado que aquel hombre, a quien inicialmente veía solo como su jefe, resultaría ser su padre. La transición no fue fácil, y Leticia aún luchaba con el resentimiento que había sentido durante años. Pero poco a poco sus emociones comenzaron a cambiar. Un día, Ramiro decidió hablar con Leticia de algo que le había estado rondando la mente desde su reencuentro con Rosa. Después de todo lo que había pasado, sentía la necesidad de ofrecerle a Leticia una vida distinta, una oportunidad que ella había dejado de lado para cuidar de su madre. Sabía que, por culpa de sus propias decisiones y la presión de su familia, Rosa había tenido que criar a Leticia sola y sin recursos. Ahora, deseaba compensar esa ausencia, aunque fuera de forma tardía. Esperó a que Leticia terminara su turno en la mansión y la llamó a su oficina. Leticia entró, con la expresión seria y reservada de siempre, aunque ya se notaba una ligera confianza en su trato con él. Ramiro la invitó a sentarse y, con una sonrisa amable, comenzó la conversación. «Leticia, he estado pensando en algo», dijo Ramiro, eligiendo sus palabras con cuidado. «Sé que dejaste tus estudios para poder trabajar y cuidar de tu madre, y eso demuestra una fuerza y un sacrificio que admiro profundamente. Pero quiero que sepas que, a partir de ahora, ya no tendrás que hacerlo sola». Leticia lo miró, algo desconcertada. Había dedicado tanto tiempo a cuidar de su madre y a trabajar, que casi había olvidado los sueños y metas que tenía antes de que la enfermedad de Rosa cambiara el curso de su vida. «¿Qué quiere decir, señor Ramiro?», preguntó ella, con un tono de voz bajo, casi temeroso. «Quiero ayudarte a retomar tus estudios», respondió Ramiro con determinación. «Quiero que vuelvas a soñar, a pensar en un futuro para ti. Estoy dispuesto a cubrir todos los gastos que necesites, y quiero darte la oportunidad de construir la vida que mereces». Leticia se quedó en silencio, procesando las palabras de su padre. La oferta era tan generosa como inesperada, y aunque en su corazón sentía gratitud, también experimentaba una mezcla de dudas y recelo. Había pasado tanto tiempo dependiendo solo de sí misma y cuidando de su madre, que la idea de volver a estudiar y perseguir sus sueños le parecía lejana y casi irreal. «No sé qué decir», admitió ella, mirando a Ramiro con una expresión de desconcierto. «Nunca imaginé que podría tener esa oportunidad otra vez». Ramiro le sonrió con calidez y asentimiento. «No tienes que decidir ahora, Leticia. Tómate el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que esta es tu casa y que siempre tendrás mi apoyo. Lo que deseo es que finalmente puedas enfocarte en tus propias metas, sin las preocupaciones que te han perseguido hasta ahora». Leticia sintió una emoción desconocida y poderosa en su pecho. Era una mezcla de alivio y esperanza, una sensación que hacía tiempo no experimentaba. No podía negar que la idea de retomar sus estudios le resultaba atractiva, pero al mismo tiempo se debatía entre su lealtad hacia su madre y el deseo de aprovechar esta oportunidad que su padre le ofrecía. «Gracias, señor Ramiro», dijo ella, con una leve sonrisa. «Significa mucho para mí saber que cuento con su apoyo, pero también tengo que pensarlo. Mi mamá siempre ha sido mi prioridad, y quiero asegurarme de que esté bien antes de tomar cualquier decisión». Ramiro asintió, comprendiendo perfectamente las dudas de Leticia. Sabía que ella era una joven fuerte y comprometida, y eso solo aumentaba su deseo de ayudarla a construir un futuro mejor. No la presionaría, confiaba en que, cuando llegara el momento adecuado, ella encontraría la fuerza para dar ese paso hacia adelante. «No tienes que apresurarte, Leticia», respondió él, con una sonrisa de comprensión. «Lo importante es que sepas que no estás sola y que siempre estaré aquí para apoyarte». A partir de ese día, Leticia comenzó a ver a Ramiro bajo una luz diferente, aunque aún sentía algo de reserva. También era consciente de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la posibilidad de soñar y de pensar en un futuro para ella misma. La ayuda que él le ofrecía le permitía vislumbrar una vida distinta, una vida en la que podía alcanzar sus metas sin sentirse culpable por dejar de lado a su madre. Con el paso de las semanas, Ramiro también tomó la iniciativa de mejorar las condiciones en las que vivían Rosa y Leticia. Se aseguró de que la casa de Rosa estuviera en perfecto estado,
organizando algunas remodelaciones para que fuera un espacio cómodo y seguro. Además, comenzó a pasar más tiempo con ambas, estrechando los lazos y formando una especie de familia que, aunque no era convencional, le daba una satisfacción que nunca había imaginado. Leticia, aunque seguía trabajando en la mansión, ahora lo hacía con una sensación de pertenencia, como si finalmente tuviera un propósito y un lugar al que llamar hogar. Ramiro había dejado de ser solo su jefe. Ahora lo veía como un padre, alguien que estaba dispuesto a apoyarla y a darle el futuro que siempre había deseado para ella. Los días pasaban, y cada vez se sentía más cómoda aceptando el cariño y la protección que Ramiro le ofrecía, aunque su relación aún estaba en proceso de construcción. Ambos sabían que habían encontrado algo valioso, una conexión que, a pesar de los años de distancia y sufrimiento, había logrado sobrevivir. Un día, mientras Leticia ordenaba algunos papeles en la oficina de Ramiro, encontró una fotografía antigua en un sobre desgastado. Era una imagen de Rosa y Ramiro, y, jóvenes y felices, tomados de la mano en un parque, Leticia miró la foto en silencio, sintiendo un extraño calor en el pecho. Aquella imagen le mostraba una versión de sus padres que nunca había conocido, una versión llena de amor y promesas. Ramiro, al entrar en la oficina y ver la foto en las manos de Leticia, sintió una punzada de nostalgia, pero también de esperanza. Sabía que su vida había cambiado para siempre y que, a pesar de los errores del pasado, ahora tenía la oportunidad de construir una nueva historia junto a Rosa y Leticia. Una historia en la que finalmente podría ser el padre y el hombre que siempre había querido ser. Leticia, con la foto entre sus manos, levantó la mirada hacia su padre y le dedicó una sonrisa que reflejaba un nuevo comienzo y la promesa de una vida llena de posibilidades. Una tarde, mientras Leticia ayudaba a su madre a ordenar algunas cosas en su modesta casa, encontró una caja de madera antigua escondida en el fondo de un armario. La caja estaba desgastada, con la pintura descascarada y los bordes ligeramente astillados, como si hubiera sido guardada durante años sin abrirse. Intrigada, Leticia la sacó y la llevó al salón, donde Rosa descansaba en su sillón. «Mamá, encontré esta caja en el armario. ¿Sabes qué tiene adentro?», preguntó Leticia, sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Rosa, al ver la caja, cambió su expresión. Un destello de nostalgia y tristeza cruzó su rostro, y sus manos temblaron levemente. Durante unos segundos, pareció dudar, pero finalmente asintió, como si se hubiera resignado a enfrentar un recuerdo que había mantenido oculto durante demasiado tiempo. Es una caja con recuerdos del pasado», murmuró Rosa, con voz suave. «Hay cosas que guardé, cosas que me recordaban a tu padre. Pensé que nunca iba a volver a verlas, pero quizá ha llegado el momento de que las descubras». Leticia abrió la caja con cuidado, mientras Rosa la observaba en silencio, como si aquella escena le trajera un torrente de memorias olvidadas. Dentro de la caja, Leticia encontró fotos de sus padres jóvenes y felices, una pulsera de plata, y al fondo, una carta amarillenta que parecía haber sido escrita hace muchos años, pero nunca enviada, con el corazón latiendo con fuerza. Leticia sacó la carta, y al mirarla, supo que era un mensaje que su madre había escrito para Ramiro. Rosa se tensó al verla, y con un suspiro profundo, le hizo un gesto a Leticia para que la leyera. Leticia asintió, y con voz suave, comenzó a leer en voz alta. La carta estaba llena de emociones. Rosa le confesaba a Ramiro que, después de su separación, había descubierto que estaba embarazada y que, a pesar de todo, estaba decidida a tener a su hija sola. Aunque su corazón seguía roto por la pérdida de su amor, le decía cuánto lo extrañaba, cómo lo imaginaba en cada rincón de la vida que había soñado para ambos, y cómo cada día deseaba que él estuviera a su lado para acompañarla en esa nueva etapa. A pesar de la tristeza y la soledad, Rosa expresaba en la carta su amor incondicional por él y su esperanza de que, algún día, el destino los volviera a reunir. Leticia sintió que su corazón se encogía mientras leía las palabras de su madre. Era como si aquella carta la transportara a un pasado que nunca conoció, a los sentimientos profundos que unieron a sus padres y que, a pesar de los años y de las circunstancias, seguían vivos en la memoria de su madre. Cuando terminó de leer,
Levantó la mirada y vio a Rosa con lágrimas en los ojos. «Nunca tuve el valor de enviarla», confesó Rosa en un susurro. «Tenía miedo de que me rechazara, de que pensara que estaba tratando de forzarlo a volver. Sabía que su familia jamás me aceptaría, y decidí que era mejor criar a mi hija sola que rogar por un amor que quizás ya no existía para él». Leticia, conmovida por la confesión de su madre, se acercó y la abrazó con fuerza. Sentía una mezcla de emociones indescriptibles, tristeza por todo lo que su madre había vivido, gratitud por el sacrificio que había hecho, y un nuevo respeto hacia aquella mujer que siempre le había enseñado a ser fuerte, a pesar de los obstáculos. «Mamá, ahora todo tiene sentido», murmuró Leticia, intentando consolarla. «Sé que todo esto fue muy difícil para ti, pero quiero que sepas que, finalmente, encontraste a papá, y aunque hayan pasado muchos años, creo que ambos tienen la oportunidad de sanar juntos». Rosa asintió, limpiándose las lágrimas y esbozando una pequeña sonrisa. «Tienes razón, Leticia. Aunque me costó muchos años aceptar mi destino, estoy agradecida por esta segunda oportunidad. Nunca pensé que volvería a verlo, ni que tendría la posibilidad de perdonar y ser perdonada». Al día siguiente, Leticia llevó la carta a la mansión de Ramiro. Sabía que era algo que él necesitaba leer, algo que podría darle respuestas y permitirle comprender los sentimientos que Rosa había guardado en silencio durante tantos años. Cuando llegó, Ramiro la recibió con una sonrisa cálida, pero al ver la expresión seria en el rostro de su hija, supo que traía algo importante. «Papá, encontré esto ayer en casa de mamá», dijo Leticia, entregándole la carta con cuidado. «Es algo que escribió para ti hace mucho tiempo, pero nunca te envió. Creo que necesitas leerlo». Ramiro miró la carta en sus manos, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Sabía que, en esas palabras, encontraría respuestas a muchas preguntas que lo habían perseguido durante años, y aunque temía lo que pudiera descubrir, también entendía que era una oportunidad para cerrar un capítulo doloroso de su vida. Se sentó en su escritorio y, con manos temblorosas, comenzó a leer la carta. A medida que avanzaba, cada palabra le llegaba como una revelación. Las emociones que Rosa describía, su amor incondicional y su deseo de que estuvieran juntos, lo llenaban de una profunda tristeza y un remordimiento insoportable. Había pasado tantos años creyendo que ella lo había abandonado, cuando en realidad había estado dispuesta a luchar por él y por su amor. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Aquella carta era como un espejo de su propia alma, una confesión que le permitía entender lo mucho que había perdido por culpa de su orgullo y de las influencias de su familia. En ese momento, comprendió que Rosa había sido la mujer más valiente que había conocido, alguien que había sacrificado su propia felicidad por el bienestar de su hija. Cuando terminó de leer, Ramiro se quedó en silencio, sosteniendo la carta con manos temblorosas. Levantó la mirada hacia Leticia, quien lo observaba con una mezcla de comprensión y empatía. «Leticia, lamento tanto haberlas perdido a ti y a tu madre. Fui un cobarde, y me dejé manipular por personas que no comprendían el valor de lo que teníamos. Pero ahora, prometo que haré todo lo posible por compensar cada momento que perdimos». Leticia asintió, sus ojos brillando con emoción y gratitud. Aunque sabía que su padre no podía cambiar el pasado, también sentía que estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para construir un futuro diferente. Y esa determinación, ese deseo sincero de redimirse, le daba a Leticia la paz que había anhelado durante tantos años. «Lo importante es que estamos aquí ahora, papá», respondió ella con una sonrisa serena, «y que aún tenemos la oportunidad de formar una familia. Mamá y yo te necesitamos, y sé que tú también nos necesitas a nosotras». Ramiro abrazó a Leticia con fuerza, sintiendo en ese gesto la promesa de un nuevo comienzo. Había pasado mucho tiempo atrapado en el remordimiento, pero ahora, gracias a la carta de Rosa y al amor inquebrantable de su hija, sentía que finalmente había encontrado el camino hacia la redención. Ramiro pasó varios días reflexionando sobre la carta de Rosa, cada línea grabada en su mente como una memoria imborrable. Las palabras de ella habían despertado un torrente de emociones que no podía contener. Comprendió, con una claridad dolorosa, el sacrificio y la fortaleza que Rosa había demostrado al criar sola a Leticia. También entendió que, a pesar de todo el tiempo perdido,
Su amor seguía siendo genuino, un lazo que ni los años ni la distancia habían podido romper. Finalmente, decidió que era el momento de hablar con Rosa y Leticia, no solo para pedir perdón, sino para asegurarse de que entendieran cuánto las valoraba y cuánto deseaba reparar sus errores. Quería que ellas supieran que, en esta etapa de su vida, nada era más importante que reconstruir el vínculo familiar que habían perdido. Ramiro se dirigió a la casa de Rosa una tarde, con la carta en el bolsillo de su chaqueta. Al llegar, Leticia lo recibió con una sonrisa cálida, y al verlo con esa expresión de determinación, supo que algo importante estaba por suceder. Juntos entraron al pequeño salón, donde Rosa los esperaba. La salud de ella había mejorado ligeramente, gracias a los cuidados y el tratamiento que Ramiro había dispuesto, pero aún mostraba la fragilidad que los años y las dificultades habían dejado en su cuerpo. Ramiro se sentó frente a Rosa y Leticia, tomándose un momento para reunir sus pensamientos. Sentía el peso de las emociones en su pecho, y sabía que sus palabras debían ser sinceras y significativas. Rosa, Leticia, comenzó, su voz temblorosa. Hay algo que necesito decirles. Durante todos estos años, he vivido con la creencia equivocada de que tú, Rosa, habías elegido alejarte de mí, que nuestro amor no era suficiente. Nunca imaginé que las circunstancias habían sido tan crueles, ni que mi propia familia había intervenido de manera tan injusta. Rosa lo observaba en silencio, con una expresión serena pero llena de tristeza. Sabía que este momento sería difícil para ambos, pero también sentía que era una oportunidad para sanar viejas heridas. Ramiro, yo, murmuró Rosa, en un susurro, nunca dejé de amarte, aunque nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. Siempre guardé en mi corazón el recuerdo de lo que tuvimos, y, aunque fue doloroso, nunca me arrepentí de haber criado a Leticia sola. Ella fue mi razón de ser. Leticia, sentada a un lado de su madre, tomó su mano con ternura. La conexión entre ambas era evidente, y Ramiro sintió una mezcla de admiración y gratitud por el amor que Rosa había demostrado a lo largo de los años. Quiero que sepas que lamento profundamente no haber estado allí para ustedes, continuó Ramiro, su voz cargada de emoción. Lamento cada momento en que tuvieron que enfrentar solas las dificultades. Hoy, más que nunca, estoy aquí para pedirles perdón y para prometerles que, a partir de ahora, seré el hombre y el padre que debía haber sido desde el principio. Rosa asintió lentamente, como si sus palabras le trajeran paz. Sabía que el pasado no podía cambiarse, pero también entendía que Ramiro estaba genuinamente arrepentido y dispuesto a enmendar sus errores. Había esperado mucho tiempo para escuchar aquellas palabras, y en su corazón sentía que, aunque el destino los había separado, ahora les estaba dando una segunda oportunidad. Ramiro, sé que ambos sufrimos, y sé que Leticia también lo hizo, respondió Rosa, con una sonrisa triste. Pero el simple hecho de que estés aquí ahora, dispuesto a luchar por nosotras, significa más de lo que puedes imaginar. Te perdono, Ramiro. No quiero que vivas atormentado por lo que pasó. Quiero que finalmente podamos encontrar la paz como familia. Ramiro sintió un peso levantarse de su pecho al escuchar las palabras de Rosa. Era como si un ciclo de dolor y arrepentimiento finalmente hubiera llegado a su fin. No pudo contener las lágrimas, y tomó la mano de Rosa, apretándola con cariño, sintiendo en aquel gesto la reconciliación que tanto había anhelado. Leticia los observaba, emocionada, aunque su vida había estado marcada por el sacrificio y las dificultades. En ese momento sentía que todo había valido la pena. Ver a sus padres juntos, compartiendo un amor que había perdurado a pesar de los años, le llenaba el corazón de esperanza y de gratitud. Después de unos minutos, Ramiro se volvió hacia Leticia y le dedicó una mirada llena de ternura. Leticia, gracias por ser tan fuerte y por cuidar de tu madre durante todos estos años, dijo él, su voz llena de orgullo. Hoy quiero reafirmar mi compromiso contigo. Quiero apoyarte en todo lo que necesites, ayudarte a cumplir tus sueños y asegurarme de que tengas una vida plena y feliz. Leticia, conmovida, sonrió y tomó la mano de su padre. Había soñado con tener una familia unida, y aunque el camino había sido largo y difícil, finalmente sentía que ese deseo se estaba haciendo realidad. Gracias, papá. Te prometo que también haré mi parte. A pesar de todo,
Estoy dispuesta a darte una oportunidad para que seamos una familia. Rosa, viendo la escena, sintió una paz interior que no había experimentado en años. Sabía que el perdón no era fácil, pero también comprendía que en ese momento, estaba brindando a su hija la oportunidad de tener una vida completa, una vida en la que el resentimiento y el dolor ya no tendrían cabida. El sol comenzaba a ocultarse, bañando el pequeño salón con una luz cálida y dorada. En ese momento, mientras el silencio llenaba el ambiente, Ramiro, Rosa y Leticia se tomaron de las manos, sellando un pacto de amor y reconciliación que trascendía el tiempo y las heridas. Era el comienzo de una nueva etapa, una etapa en la que los errores del pasado no definirían su futuro, sino que les darían la fuerza para construir una vida mejor. Aquel instante fue un momento de promesa y de paz, una paz que les había sido negada durante mucho tiempo y que ahora, gracias al perdón y al amor, finalmente habían encontrado. Los días que siguieron a aquel conmovedor reencuentro se llenaron de momentos de esperanza y pequeños pasos hacia una nueva vida. Ramiro dedicó cada día a fortalecer el vínculo con Rosa y Leticia, encontrando en esos instantes una felicidad que jamás había experimentado. Para él, cada visita a la casa de Rosa, cada conversación con Leticia y cada gesto de amor compartido eran una confirmación de que había tomado el camino correcto. Además, aprovechó su tiempo para continuar mejorando las condiciones de vida de ambas. Se aseguró de que Rosa contara con un equipo médico especializado para su tratamiento, y mientras tanto, apoyaba a Leticia para que retomara sus estudios. En cada ocasión, Ramiro sentía el agradecimiento de ellas, pero también la creciente confianza que ambas le mostraban, un tesoro que él cuidaba con devoción. Un día, Leticia recibió una carta de aceptación para ingresar a un curso de preparación que la ayudaría a retomar sus estudios universitarios. La noticia la llenó de emoción y, a la vez, de una incertidumbre que no podía ocultar. Aunque sabía que era una gran oportunidad, tenía miedo de alejarse de su madre y de la responsabilidad que siempre había sentido hacia ella. Rosa, al ver las dudas en su hija, se acercó y le tomó las manos con ternura. «Hija, esta es tu oportunidad de hacer algo por ti misma», le dijo, con voz suave y firme. «Me has cuidado y te has sacrificado por mí durante mucho tiempo. Ahora es el momento de que persigas tus propios sueños. Yo estoy bien y estoy en paz sabiendo que tú tendrás una vida plena y feliz». Leticia sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de su madre. Sabía que Rosa tenía razón, pero el miedo a lo desconocido y la costumbre de cuidar de ella la mantenían en conflicto. Esa noche, Leticia visitó a Ramiro en su oficina. Sabía que él había sido quien gestionó su ingreso al curso de preparación y que estaba dispuesto a apoyarla en cada paso de su nuevo camino. Cuando entró, Ramiro levantó la mirada, adivinando en su expresión la mezcla de emociones que la embargaba. «¿Cómo te sientes, Leticia?», preguntó él con una sonrisa cálida. «Emocionada, pero también asustada, papá», respondió ella, dejando escapar un suspiro. «No sé si estoy lista para dar este paso. No después de haber dedicado tanto tiempo a cuidar a mamá. Siento que la estoy dejando atrás». Ramiro se acercó y le puso una mano en el hombro, mirándola con ternura y comprensión. «Es normal que sientas eso, hija», le dijo, con voz suave. «Pero tu madre está orgullosa de ti y quiere que aproveches esta oportunidad. Además, nunca estarás sola. Yo estaré aquí, siempre que lo necesites, y tu mamá también estará bien cuidada. Esto es algo que haces no solo por ti, sino también por ella. Ella quiere verte alcanzar tus metas, y yo también». Leticia asintió, sintiéndose reconfortada por las palabras de su padre. La idea de tener el apoyo de ambos le daba la seguridad que necesitaba para dar ese primer paso hacia un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. Los días avanzaron rápidamente, y finalmente llegó el momento en que Leticia comenzó su curso de preparación. Aunque al principio fue difícil adaptarse, poco a poco se fue sintiendo más cómoda y confiada. Su vida había dado un giro inesperado, y ahora se encontraba rodeada de personas que la apoyaban y la alentaban a perseguir sus sueños. Mientras tanto, Rosa y Ramiro continuaban estrechando sus lazos. Aunque el paso del tiempo y las dificultades habían dejado cicatrices, ambos sentían que era posible reconstruir lo que una vez compartieron. Cada conversación,
Cada recuerdo que compartían juntos les recordaba los días felices que habían tenido en el pasado y los ayudaba a encontrar consuelo en el presente. Una tarde, Ramiro y Rosa decidieron dar un paseo por el parque donde solían encontrarse en su juventud. Caminaron en silencio, recordando aquellos días en los que ambos soñaban con un futuro juntos. Al llegar a un banco donde alguna vez se sentaron, Ramiro la miró con una sonrisa nostálgica y se atrevió a tomar su mano. Rosa, después de todo lo que hemos pasado, no puedo evitar pensar en cuánto tiempo hemos perdido, dijo él, con voz suave. Pero también creo que este reencuentro nos ha dado una oportunidad única, una oportunidad para sanar y seguir adelante juntos. De una forma diferente, Rosa lo miró con una sonrisa serena, y aunque el dolor del pasado aún persistía, sentía que finalmente había encontrado la paz. Sabía que, a pesar de los años, el amor que alguna vez compartieron aún seguía ahí, aunque ahora se manifestaba de una manera más madura y serena. Tienes razón, Ramiro. El destino nos separó, pero también nos ha vuelto a reunir. Creo que el simple hecho de estar aquí ahora, disfrutando este momento, es la mayor muestra de que las cosas pasan por algo. Ahora podemos ser una familia, para nosotros y para Leticia. Ramiro asintió, sintiendo una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque su relación con Rosa no era la misma que en el pasado, ambos entendían que tenían una nueva oportunidad de construir algo genuino, basado en el perdón y el amor incondicional. Los días pasaron, y cada vez más, Leticia se iba adaptando a su nueva vida de estudiante. Ramiro y Rosa la apoyaban en cada paso, brindándole la estabilidad y el cariño que ella siempre había deseado. Y aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, todos sentían que el amor y el esfuerzo mutuo les permitían construir un futuro lleno de posibilidades. En la mansión de Ramiro, los espacios que alguna vez se sintieron fríos y vacíos, ahora se llenaban de calidez y vida. Las risas de Leticia, las visitas de Rosa y los momentos en que los tres compartían juntos hacían que aquel lugar se convirtiera en un verdadero hogar. Un hogar donde el pasado había quedado atrás y donde el presente y el futuro estaban llenos de amor y esperanza. Pasaron algunas semanas desde que Leticia comenzó sus estudios, y con cada clase, su confianza y entusiasmo crecían. El apoyo incondicional de su padre y su madre le daba la fuerza necesaria para enfrentar los retos, y aunque su rutina era exigente, sentía que finalmente estaba en el camino correcto, construyendo un futuro que antes solo había soñado. Una tarde, después de un largo día de clases, Leticia regresó a la casa de su madre, donde Ramiro las esperaba para una cena especial. Al entrar, percibió el aroma cálido de las tortillas recién hechas y la risa suave de sus padres, quienes parecían estar disfrutando de la compañía mutua en la cocina. Al ver aquella escena, Leticia sintió una paz que nunca había experimentado, una paz que solo el amor y la aceptación podían ofrecer. Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad, recordaron viejas anécdotas y hablaron de los sueños que cada uno tenía para el futuro. Rosa, aunque aún mostraba cierta fragilidad, tenía un brillo en los ojos que reflejaba su alegría y satisfacción al ver a su hija cumpliendo sus metas y a Ramiro comprometido a brindarles una vida digna y segura. En medio de la conversación, Ramiro tomó un respiro profundo y miró a ambas con una expresión seria, aunque llena de cariño. «Quiero agradecerles por darme esta oportunidad», dijo él, con voz suave y sincera. «Sé que he cometido errores que no puedo borrar, pero ustedes han sido generosas al permitirme ser parte de sus vidas otra vez. Hoy siento que, finalmente, tengo una familia, algo que no supe valorar antes, pero que ahora es lo más importante para mí». Rosa tomó la mano de Ramiro con una sonrisa serena, y Leticia, visiblemente emocionada, asintió en silencio. Sabía que su padre hablaba desde el corazón y que, a pesar de todo, había demostrado su compromiso y amor por ellas. Después de la cena, Leticia sacó algo de su bolso, la vieja fotografía que había encontrado de sus padres jóvenes, tomada durante uno de sus paseos en aquel parque que tanto significaba para ellos. La había llevado con la intención de enmarcarla y colocarla en la mansión, como un símbolo de la unión que, a pesar de los años y las dificultades, había logrado sobrevivir.
Creo que esta foto merece un lugar especial en nuestro nuevo hogar, dijo Leticia, sonriendo mientras colocaba la imagen en la mesa frente a sus padres. Ramiro y Rosa miraron la foto, recordando aquellos días llenos de sueños y promesas. Aunque su relación había sido interrumpida y marcada por dolorosas separaciones, sabían que el destino les había dado una segunda oportunidad. La foto representaba tanto el pasado como el futuro que ahora estaban construyendo juntos, con madurez y gratitud. Esa noche, Ramiro invitó a Rosa y a Leticia a quedarse en la mansión, un lugar que ahora sentían como propio. Los días en que aquel espacio era sombrío y solitario habían quedado atrás. Cada rincón reflejaba el calor de su nueva familia, y cada habitación guardaba el eco de risas, conversaciones y momentos compartidos. Al día siguiente, decidieron dar un paseo por el parque que tanto significaba para Rosa y Ramiro. Al llegar, Leticia observó la forma en que sus padres miraban aquel lugar con ternura y nostalgia. Era como si ese parque representara un ciclo que finalmente se cerraba. Aunque su historia había estado llena de obstáculos, en ese momento sentían que el amor y el perdón habían vencido. Rosa, sentada en una banca, miró a Ramiro con una sonrisa cálida y le tomó la mano. «Ramiro, no puedo expresar lo agradecida que me siento por esta segunda oportunidad, aunque nuestra historia no fue fácil. Sé que ahora estamos donde debemos estar. Todo este tiempo he sentido que lo que realmente importa es lo que construimos aquí y ahora, junto a nuestra hija». Ramiro asintió, profundamente conmovido. «Gracias a ti, Rosa, y a ti también, Leticia. Hoy tengo claro que todo el dinero y el poder del mundo no valen nada sin la familia. Sin el amor que ustedes me han dado, prometo hacer todo lo posible para seguir siendo un buen padre. Y, si me lo permites, Rosa, también un buen compañero, Leticia». Viendo la escena, sintió que su vida finalmente había encontrado el equilibrio y la paz que tanto anhelaba. Sabía que su familia, aunque marcada por un pasado doloroso, estaba dispuesta a seguir adelante y construir un futuro lleno de amor y comprensión. En ese momento, mientras el sol se ponía y llenaba el parque con una luz dorada, Leticia comprendió que su familia era su mayor fortaleza y su más grande bendición. Había aprendido, de la manera más difícil, que el perdón y la reconciliación eran posibles. Y que, aunque el tiempo y las circunstancias a veces parecían crueles, siempre existía una oportunidad para sanar y encontrar el amor. Esa noche, al regresar a la mansión, Ramiro colocó la foto de él y Rosa en un lugar especial de la sala. La imagen se convirtió en un símbolo de su historia. Una historia que, aunque llena de altibajos, ahora culminaba en un hogar lleno de paz, amor y esperanza. El futuro los aguardaba con nuevas oportunidades, y juntos, como la familia que finalmente habían encontrado, sabían que, a partir de ese momento, estarían unidos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara.